Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Objetivo Sínodo. En el espacio de hoy les vamos a presentar una de las comisiones, yo diría que fundamentales, y sin la cual, ahora lo vamos a discutir y lo vamos a ver, no puede arrancar el 26º Sínodo Diocesano que va a comenzar en la Archidiócesis de Toledo. Es una de las 6 comisiones, junto con la Secretaría, como les decía, que se han formado para asegurar el buen funcionamiento del sínodo. Estamos hablando, o vamos a hablar, de la Comisión Jurídica, y para darnos más detalles sobre su labor, sobre su misión y sobre el reglamento que ya ha tenido que llegar a las parroquias y distintas comunidades de la Archidiócesis de Toledo, tenemos que recibir en el plató a don Josué García, vicario judicial adjunto de la Archidiócesis. Don Josué, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Y está acompañado por María Victoria Álvarez, ella es la presidenta de la Comisión Jurídica. María Victoria, bienvenida. Un placer estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar. Yo decía que sin vosotros no puede empezar el sínodo. Yo, en otros términos, María Victoria, me imagino como que sois los que establecéis las reglas del juego. Sí, se puede decir, ¿no?, de esa manera. Es quizá los que concretamos cómo se debe hacer toda la participación en el sínodo. Pues el lema del sínodo es el amor, volver al amor primero. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues la Comisión Jurídica es la que establece las bases para llegar a las votaciones finales y al resultado final. Si comparamos a la Iglesia o el sínodo con una casa, pues la Comisión Jurídica es la que serían los cimientos de la casa y las vigas, o sea, la estructura. Es la parte más fea, porque los cimientos y el cemento de la... No lucen, pero sin ella la estructura se caería. Luego pues están todas las comisiones pues, de liturgia, teológica, la de medios de comunicación, que ya son las que van rellenando todas las paredes de la casa, los adornos, pero eso, sin esa comisión jurídica que se diga y se establezca cómo establecer esas reglas del juego que tú dices, pues todo se caería, claro, todo se caería. Hay que establecer un orden, hay que establecer cómo van a ser los grupos, que todo sea de acuerdo a la legalidad, al Código de Derecho, al reglamento que se haga. Esa es la comisión jurídica. O sea que meses atrás quedan de trabajo. Claro, efectivamente. De vuestra comisión, en la que no estáis solos tampoco. No. La comisión, como todas las comisiones, está formada por varios componentes. Bueno, aquí estamos la mayoría, porque está don Josué, el vicario judicial, y don Raúl Muelas, que es el provicario. Entonces, los tres formamos esta comisión. Especialistas en Derecho Canónico, por supuesto, y ya está. Ha habido que estudiar muchos sínodos, reglamentos, y bueno. Pues vamos a detenernos en ese reglamento que yo decía. Vosotros lo tenéis ahí, si lo podéis enseñar a cámara. Es algo como muy sencillito. Yo me esperaba quizá otro documento, pero es muy sencillo y vamos a ir desgranándolo paso a paso. Ya ha llegado a las parroquias, Josué, este documento, ¿no? Porque en Valija... Sí, la semana pasada ya llegó a las parroquias. Ahora es bueno que, pues eso, que los sacerdotes lo lean y bueno, pues lo tengan presente en esos grupos sinodales que ya se están creando y que ya se están inscribiendo en la página web del sínodo. Y sobre todo, acompañando lo que decía María Victoria, lo que queremos con este reglamento es evitar la arbitrariedad, aquí que cada uno juegue y pongáis las normas, y es verdad que nosotros aquí ni somos una comisión que va a perseguir, ni va a ser un tipo inquisitorial de buscar, pero lo que queremos es ayudar para que todos tengamos las mismas reglas y las observemos, para buscar un buen fin, que es una participación fecunda, que sea este nuevo sínodo diocesano al que nos ha llamado el arzobispo. Porque mi pregunta es, ¿vuestro trabajo ya ha acabado? O como decía don Josué, ahora os vais a encargar de vigilar un poco que se cumpla el reglamento. Bueno, el trabajo de la Comisión Jurídica es desde el principio hasta el final, porque es verdad que este es el reglamento de los grupos sinodales, pero luego habrá que establecer, según vaya avanzando, claro, las distintas fases, pues lo que se necesite en cada momento. Aparte,
no solo para hacer cumplir la legalidad y sobre todo que cuando se determine algún decreto por el obispo, pues que no haya, se haya hecho todos los pasos para que ese decreto sea válido y no sea nulo. Pero además también estamos por si surgen dudas. O sea, la Comisión Jurídica también está para resolver los problemas y las dudas que se vayan planteando pues eso, a lo largo del sínodo y a lo largo de las reuniones. ¿Que puede darse? Sí, Sí, claro. El sínodo es una ley particular, ¿verdad?, con la que va a funcionar una diócesis después de que sus conclusiones. Entonces tenemos que ver que nada, como decía Victoria, nada se oponga pues a las leyes de la Iglesia y que todo sea conforme a derecho. Esa es la misión de la Comisión Jurídica. Bueno, si os parece, vamos a ir abordando este documento, este reglamento que habéis elaborado. El primer capítulo se refiere a la naturaleza y a la finalidad de los grupos sinodales, ¿no? ¿Nos contáis cómo estarán formados los grupos? Bueno, pues un grupo es un conjunto de personas. Tiene que haber como más de 3 para ¿Sí? que se pueda ya... Para que se pueda denominar grupo tiene que haber... Para que se pueda nominar grupo sinodal tienen que ser bautizados, que pertenezcan a la Iglesia. Y bueno, pues ya digo, pueden ser pertenecientes a parroquias, a otras instituciones, a otras realidades que están presentes en la vida diocesana, porque el sínodo quiere llegar a toda la realidad de la vida diocesana y por lo tanto todos tienen que ser escuchados y todos tienen que discernir. Esto es muy importante, y todos tenemos que aportar al sínodo diocesano. Yo quiero destacar el trabajo de los grupos sinodales. Al final es el trabajo más importante del sínodo. Este sínodo lo que trata es de que todos los fieles de la Iglesia de Toledo ayudamos a discernir al señor arzobispo los problemas que se presentan en la diócesis o los problemas actuales y cómo afrontar eso. Entonces, esto se va a partir de los grupos sinodales. O sea, sin grupos sinodales no hay sínodo. Entonces, porque desde ellos, que son la base, van a partir las consultas y van a partir los resultados que van dirigidos al arzobispo, que luego pues se concretarán y bueno, pues, ya se verá cómo se resuelve eso, pero sin grupos sinodales que discutan y que debatan sobre los problemas que se vayan planteando a través de las distintas comisiones, que serán las que planteen los temas a tratar, pues eso, ellos, de ahí es donde tiene que salir toda la colaboración y el discernimiento para ayudar al señor arzobispo. Y un grupo, decimos, más de 3 personas, eso ya es un grupo sinodal, o hay otras figuras que sí que deben participar y estar en ese grupo, como por ejemplo un secretario. Contadnos. Eso es. El grupo sinodal también tiene una estructura que viene en el reglamento, ¿no? Tiene que haber un coordinador, un asesor espiritual o religioso y un secretario. Esos son elementos fundamentales para que ese grupo sinodal comience a caminar. Necesitamos un coordinador, que podríamos así pensar que sería el presidente, el que va moderando el grupo sinodal, el que va recibiendo los temas, los lleva a la mesa de trabajo, bueno, aunque antes tiene que haber un trabajo, por supuesto, de los miembros del grupo sinodal, el secretario, que será el que tome nota, levante acta, lo comunique a la secretaría técnica. Y bueno, ese asesor religioso, que es el que va a acompañar al grupo sinodal, normalmente suele ser el párroco, porque es el que va a llevar la liturgia, el magisterio, la pastoral al grupo sinodal. Luego, más adelante vais incluso explicando cuáles van a ser las funciones de cada una de estas figuras, secretario, párroco, el animador o coordinador, ¿no?, que nos decíais, ¿no? Pero una pregunta que yo sé que os han hecho, ¿vale? Y sobre la Constitución, tiene que ver con el punto, me parece, 5 o 6 de ese primer, sobre la constitución de los grupos sinodales. ¿Por qué es necesario, decís, que haya un registro y se tenga que rellenar una ficha de inscripción con la gente que va a participar? Bueno, como te he dicho antes, los grupos sinodales son la base desde donde se va a partir las consultas del sínodo. Entonces, bueno, yo creo que es bueno, a ver, no se trata de un censo para controlar a las personas, sino también luego nos sirve para una cuestión de estadísticas.
Entonces, para ver qué grupos de personas participan, pues eso, si se implican más mujeres o hombres, los grupos de edad, o sea, se trata de eso, poblaciones, sí, hasta dónde ha llegado, quién. Simplemente es para eso, no se trata de, a ver, vamos a poner falta a uno que no ha participado, alguna parroquia que no haya participado, pues eso. Y en el caso de que llegue pues, alguna parroquia o alguien que no haya querido participar o no haya podido participar, bueno, pues ayudar y ver por qué no se ha instalado el sínodo ahí y por qué no ha, pues eso, ayudarles en esa labor, porque muchas veces también depende de los medios, o son parroquias pequeñas, de pueblos pequeños, que no dan a lo mejor para hacer el grupo sinodal de 3, o les hace falta un coordinador, o les hace falta un asesor, porque otra de las partes, otro miembro de los grupos sinodales es un asesor, que está para explicar pues eso, las cuestiones teologales que se planteen, litúrgicas o lo que se discuta en ese momento, que les asesore. Entonces, quizá hay parroquias que no tienen eso. Entonces, pues eso se les para ayudar y eso, y en la medida que lo necesiten. Sí, pues no es tanto para, como decía Victoria, para fiscalizar, sino para que realmente los grupos sinodales sean representativos de la vida de una parroquia y estén, pues, todas las edades, todas las personas, todas las actividades de la vida de la parroquia y de la vida de la diócesis, pues trabajando en ese sínodo, en ese caminar juntos. Por eso creemos que es muy importante el tener los datos de esas personas, porque quizá pues a lo mejor a un grupo sinodal haya que decirle, bueno, pues falta esta representación de la vida de la parroquia y bueno, pues habría que buscarla para que ellos también pues algo nos tendrán que decir y algo tendrán que aportar al grupo sinodal. En el artículo 7 indicáis quiénes pueden participar en los grupos sinodales. Ha esbozado antes don Josué que tienen que estar bautizados, pertenecer a la fe católica y demás. Hay una insistencia también, así lo dice el señor arzobispo en la carta pastoral para este curso, de que sigamos caminando juntos todos, ¿no? Y que, como decíais, que estén representadas pues esa amplia variedad que conforma la Iglesia diocesana, ¿no? Jóvenes, mayores. Sí, esto requiere un esfuerzo de llamar a la puerta y a los corazones de toda la vida diocesana, es decir, la diócesis no solo somos los sacerdotes, la diócesis son la vida consagrada, los laicos, y dentro de los laicos, pues matrimonios, jóvenes. Yo creo que tiene que ser, porque cuanto mayor participación haya, mayor representatividad y mayor discernimiento va a haber, ¿no? de todo lo que es la vida de la diócesis, ¿no? Pues hago un llamamiento a que todos nos sintamos implicados y todos nos sintamos con algo que aportar o algo que discernir. Sí. Si me permites, yo quiero hacer un llamamiento a los laicos, yo como laica que soy, madre de familia, porque parece que todo esto del sínodo pues se puede pensar que es cosa de los curas o de las monjas, como se suele decir. Entonces, es muy importante que en los grupos sinodales haya gente, pues eso, laica, que participa en su parroquia, pues catequistas, matrimonios y pues eso, es un llamamiento a los laicos. El coordinador debe ser un laico, el secretario deben ser laicos, o sea, la parte del sacerdote... El párroco no puede ser secretario, claro, lo veremos un poquito más adelante. El párroco tiene que coordinar todos los grupos, que ya hablaremos más adelante, pero eso, yo hago un llamamiento a los laicos, a la gente sencilla. Da igual que no vaya a la parroquia asiduamente, puede participar, o sea, no tiene que ser gente que practique la religión católica. También es bueno que la gente que no está tan comprometida participe para ver por qué sí, por qué no, qué hace falta, qué no nos hace falta. Entonces, es un llamamiento a todos. A todos, José. Eso es, que no sean los de siempre. Exacto. Eso es otra insistencia también. Exacto. Los de siempre. Es que siempre son estos. No, pues como decía Victoria, hacemos un llamamiento a los que no son los de siempre, los que no son habituales, a que ellos también se sientan interpelados y reciban esta llamada a participar en la vida de un acontecimiento tan importante de la diócesis como es un sínodo, ¿no? Y es que pueden participar desde los niños, los adolescentes y los que no están siempre en la vida de una parroquia.
Todos tienen voz y voto. Este es otro de los puntos que a mí me encanta. Solo se puede ser miembro con voz y voto, aunque sea coordinador, secretario o asesor religioso. Claro. Yo entiendo que hay personas tímidas y que, y que les da vergüenza hablar en público, pero deben participar y deben de hablar. O sea, para eso también ponéis que los grupos no han de ser muy numerosos. Claro. Un tamaño que claro, favorezca esa intimidad, ¿no? Efectivamente. Y ese diálogo y esa participación estrecha, porque si somos muy numerosos, pues es fácil el que sea más tímido difuminarse claro. y pasar ahí a un segundo plano, ¿no? Y luego, no, yo es que mi opinión no sirve, es que mi opinión, pues que la digan los demás. No. Y yo no hablé, yo no opiné, no. Claro, todos tienen que participar, es muy importante cada persona y la opinión de cada persona, y todos somos únicos y todos deben plasmar su opinión, porque quizás desde la opinión más sencilla tampoco tienen por qué ser gente súper formada en la iglesia, ¿no? Gente sencilla que tiene su práctica de fe o que tiene su opinión. Entonces deben manifestar su opinión y su voto. El mismo reglamento, hablando del número, dice no menos de 3 y no más de 12. Uf, es que 12 ya es... Bueno, pero es sí, pero bueno, 12... ¿Un número que se contemplaría? Un grupo formado por 12 personas. Aquí, sí, va entre 6 y 12 personas, dependiendo de la circunstancia. Bueno, por ejemplo, en parroquias o en poblaciones grandes, en una parroquia, el grupo de catequistas, por ejemplo, estoy pensando en Talavera de la Reina, o en las parroquias aquí de, no sé, San Julián, pues un grupo de catequistas de 12. Sí, o el consejo pastoral. Sí, a lo mejor dividir. O el consejo pastoral de una parroquia también puede hacerse en un grupo sinodal. Un consejo pastoral o un grupo Cáritas, de fieles. Un grupo de Cáritas también. Un grupo de matrimonios, o sea, 6 matrimonios ya son 12. Sí, ¿no? sí, claro, evidentemente. Entonces... Muy bien. Se llega. Sí, sí. También precisáis en el reglamento cuál debe ser la figura del coordinador. Vais hablando de las figuras del coordinador, el sacerdote, el asesor religioso. Contadme un poco cuál debe ser la misión del coordinador. Bien, el coordinador, como dice ahí, es el que convoca las reuniones, las modera también las reuniones, ayuda para que haya esa participación de todos los miembros del grupo sinodal, y bueno, que sea siempre todo con un espíritu de fraternidad, de comunión, de trabajo en equipo. Yo creo que esa es la misión del coordinador. Y algo muy importante que decís, designado por el párroco, el coordinador. Sí, volvemos a lo mismo, porque es verdad que, no sé, no voy a generalizar, muchas, ciertas o pocas personas, el coordinador es como la figura que va a mover a todo el grupo, que va a animar, que establece quién habla, los turnos de voz, quién presenta todo el tema. Entonces tiene que ser una persona que, como se dice en los pueblos, que valga para eso. Que tenga carisma, ¿verdad? Claro, y que tire del grupo. Entonces, bueno, que motive, sobre todo. Claro, entonces, pues eso también lo mejor que hemos pensado es que pueda ser designado por el párroco. Pero vamos, tiene que escuchar la propuesta del grupo, porque claro, tampoco es... si el párroco piensa que hay uno especial que lo puede hacer bastante bien, pero esa persona no quiere, o el grupo piensa que no es adecuado, pues el párroco debe de escuchar también a sus grupos. ¿Y el secretario que me contáis? ¿Quién puede ser secretario? Cualquiera. Pues cualquier miembro de la comisión. Evidentemente también hay que buscar que tenga unas cualidades, el secretario. ¿Por qué? Porque la misión del secretario... Es muy importante. El secretario, como sabéis, es el que levanta acta, tiene que validar también las votaciones, con lo cual tenemos que buscar a una persona pues que reúna unas condiciones mínimas de capacidad de abstracción de lo que se dice, porque lo tiene que poner por escrito, tiene que redactar el acta, leerla, el acta, modificarla si hubiera alguna variación de porque no se corresponde con lo que o no está claro. Entonces, bueno, tenemos que buscar a una persona que tenga pues esas mínimas cualidades. Ahí sí va por votación, y además nos hemos venido arriba y hemos citado el canon 119, que es del Código de Derecho Canónico, que es por el que se elige las elecciones en las personas jurídicas para actos colegiales. Muy bien. ¿El papel del asesor religioso?
que habéis comentado antes, asesor religioso, esta figura, ¿cuál es su misión? Sí, bueno, pues el asesor religioso hemos pensado que sea una persona, ahí sí que tiene que estar un poco formada. Y si no está formada, pues que estudie sobre... Claro, yo siempre, cuando uno no sabe algo, pues acude a los libros, a la formación. Ahora hay un montón de vídeos de YouTube de sacerdotes y que pueden pues eso, ayudar en el nivel de formación. Entonces, cuando se plantea un tema, pues lo ideal sería que alguien, ese asesor, pues explique un poco qué tema es, cómo puede afectar a las parroquias o cómo afecta a grupos que no sean de parroquias, pues toda la parte de, si se trata parte teológica o parte o la práctica religiosa, pues alguien que explique al grupo cuál es ese tema y cómo es ese tema, y bueno, pues que haga comprender o a qué alcance puede tener, entonces para que todos lo entiendan, porque pues eso, si te hablan de un tema, que te piden dialogar de un tema del que no sabes, pues necesitas a alguien que te lo explique. Claro. Entonces, pues un asesor, que tampoco debe ser el párroco. A ver, si no hay otra persona, pero si hay una persona que tenga especial formación en la parroquia o en las parroquias, pues debería ser la persona. O sea, yo insisto mucho en la participación de los laicos. O sea, yo creo que es la hora de los laicos, y el Papa Francisco ya empezó con, pues dando voz y voto a los laicos. El Papa León sigue con pues eso, con esta dinámica de los laicos. Entonces, el sínodo está muy bien, está convocado por el arzobispo, pero es un sínodo de laicos, deben participar los laicos y mojarse, como se dice. Mojarse. ¿Y el papel del párroco? Cuando hemos hablado del papel del asesor religioso, ¿cuál es la misión, la función del párroco en los grupos sinodales? Bueno, pues el papel del párroco es muy importante, pero fijaros, pues es sobre todo crear este clima en la vida de la parroquia, para que todos se sientan involucrados en esta misión y todos participen. Por eso yo creo que la labor, como dice ahí, del párroco es que todos los grupos, toda la vida de la parroquia se ponga en mentalidad sinodal. Y incluso, claro, porque podemos decir, bueno, es que mi parroquia es muy pequeñita y somos pues 4 o 5, pero lo dice ahí, dice, bueno, pues las parroquias pequeñas, incluso después de la misa dominical, pues reunirse el párroco con ese pequeño grupito y trabajar los temas, como si fuera una pequeña reunión sinodal. ¿Qué sucede con aquellos grupos sinodales que están fuera de las parroquias? Se me ocurre, por ejemplo, la cárcel. Efectivamente, es que el sínodo no es solo para las parroquias, porque parece que nos centramos en el párroco, las parroquias y nos hemos condensado y tendemos además a hablar siempre de los grupos parroquiales, pero no, en este caso el sínodo, como digo, es una participación de toda la Iglesia de Toledo, en cualquier ámbito. Pues los seminarios, o sea, yo ahora que he vuelto al seminario a estudiar filosofía, pues los seminaristas. Además, ellos, como futuros sacerdotes, deben implicarse y deben hablar sobre los temas que el sínodo les proponga, para ver su opinión y para ver cómo puede ser la futura Iglesia de Toledo y los retos que tienen que afrontar ellos cuando sean sacerdotes. Pues movimientos laicales, asociaciones, comunidades religiosas, centros penitenciarios. Los centros penitenciarios tienen un capellán. Y allí habrá pues presos, gente o los funcionarios que allí estén, pues que pueden hablar, se pueden hacer reuniones. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué limitar solo a la parroquia? Entonces, hay que abrirse. La Iglesia Católica es muy rica, llega a todos lados, hay capellanes en hospitales, en residencias, las residencias con los abuelos que ya vienen todos de vuelta y bueno, pueden aportar su vivencia de mayores. Entonces, no hay que limitarlo a las parroquias. Sí, es como decía Victoria, una clave importante
que fuera de la vida parroquia también hay grupos sinodales, como decía ella en los seminarios, y una realidad muy importante en nuestra diócesis que yo creo que es a destacar es las hermandades y cofradías. Es verdad. Claro. Donde pues también tendrán algo que decir en el sínodo y ya son estructuras que están ahí presentes, que la tienen esa estructura, ¿verdad?, de presidentes, de secretarios, de un grupo, pues yo creo que aquí hacemos un llamamiento a que se sientan también como grupo sinodal. Uh-huh. ¿Y el desarrollo de las reuniones cómo debe ser? Bueno, pues fácil. A ver, es verdad que el desarrollo de las reuniones está aquí, pues eso, recogido, sí. Pero luego pues entendemos que en la práctica hay que adaptarlo a todo las será, claro, circunstancias de cada grupo sinodal. todo será sí. más fácil, o sea, irá un poco rodado. Pues evidentemente primero hay que rezar, invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine, porque al final el sínodo no es solo una asamblea. O sea, es la comunión de la Iglesia. Como decía el Señor en el Evangelio, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, pues es algo más que una simple reunión. Pues empezar con una oración y luego pues plantear el tema, que el sínodo desde las comisiones se van a ir planteando, y luego pues discutirlo. Es verdad que aquí pone pues que cada participante comparte sus reflexiones, todos se escuchan en silencio. Bueno, ya sabemos que los españoles, cuando tenemos mucho que decir, algunas veces nos pisamos y lo de respetar el silencio, pero entendemos que eso pues irá, como cada grupo pues se vaya desarrollando. Sí, es importante que cuando nos faciliten los temas, pues cada uno de los miembros del grupo sinodal lo vaya trabajando en casa. Ese es un trabajo que hay que hacer, una tarea desde casa, de interiorización, de reflexión, y luego, bueno, pues eso, trabajado, se lleva, como decía Victoria, al grupo sinodal, ¿no? No es un simple, pues bueno, vamos aquí a dar tu opinión, ¿a ti qué te parece? No, sino que es una verdadera reflexión, profundizando y llegando a conclusiones y sobre todo a verlo en el marco de la vida de la diócesis, porque nuestra realidad diocesana de Toledo no es lo mismo que a lo mejor de otra diócesis que es más rural o la nuestra es más urbana. Bueno, pues todo eso, ¿no? Tiene que ir a la diócesis, a la iglesia en concreto, ¿no? Y ya digo que eso sí tendrá que tenerlo muy presente las reuniones, que tenemos que dar respuesta a la situación que vive nuestra diócesis. Claro, ahí formarán un papel importante, tiene un papel, bueno, las tres figuras que hemos dicho, el coordinador a la hora de plantear los temas, el asesor a la hora de informar y explicar adaptarlos también. Claro, y adaptarlos a la realidad de cada grupo, ya no vamos a hablar de grupo parroquial, sino de grupo sinodal, y luego el secretario, que claro, tiene que tomar acta de lo que se discute y de las votaciones. Volvemos al canon 119, que se tienen que aprobar pues por mayoría absoluta, y si no, pues ya mayoría simple, pero hay que pasar varias votaciones. Y el secretario también, no se olvide que tiene que mandar las actas y las votaciones a la Secretaría Técnica, que es el que hace, podemos decir, de enlace, recoge y hace de enlace con la estructura mayor del sínodo, que es la Secretaría Técnica. Por último, también contempláis la disolución de grupos sinodales. Es algo que también tenéis previsto y regulado. ¿Qué pasa cuando un grupo empieza, como muchos grupos han empezado y esto no es nada nuevo, ¿no? Y luego va yendo a menos? Ojalá no, pero bueno, se puede dar, ¿no? Ojalá no. Esto es como todo, en cualquier oficio siempre se plantea el término del oficio o siempre se plantea el fin de un grupo, porque puede pasar. Entonces, bueno, pues no hay mayor problema. Si al final va decayendo el ímpetu o pues eso, bien, muchas veces, ya no solo porque a lo mejor se pierda el interés, Dios quiera que no, y que sepa las distintas comisiones luego plantear los temas adecuados para que tenga el interés de la gente y no lo pierdan durante todo este proceso. Pero bueno, no pasa nada. Luego también la vida es emocionante, cada uno tiene... pueden surgir miles de problemas, trabajos, bueno, pues ya está. Pues un grupo sinodal pues se queda con 2 miembros, bueno, pues no pasa nada, se puede pasar a otro grupo sinodal
si estamos hablando de, no sé, de matrimonios, pues al final no se puede, pues pueden pasar al grupo de catequistas, o si hay en algunas hermandades, como ha dicho antes don Josué, pues varios grupos y se van diluyendo, se pueden unificar, o sea, al final es la vida propia de la Iglesia, el sínodo es un movimiento vivo, entonces, y ojalá en vez de la disolución, cada vez haya más grupos a lo largo de este desarrollo de estos 3 años, que sepamos provocar ese interés para que no solo se pueda disolver algún grupo, sino que se vayan añadiendo. Pero bueno, eso se plantea, claro, la disolución, siempre hay que contemplarlo. Claro. Bueno, pues un reglamento, más o menos así de manera rápida, que hemos explicado en esta primera parte del programa de hoy. Y una vez que acaba esta primera fase, vamos a ver, este primer año, vosotros también entráis en acción. Entiendo que seguís trabajando para regular el siguiente o para observar, como decíamos, si sucede alguna cosa fuera de todo esto. Perdón, hay que ver el resultado de las votaciones, pues hacer unas estadísticas, saber cómo se hacen, hacer luego votaciones y ver los resultados. Entonces ahí entrará la comisión jurídica para que todo sea de acuerdo a la legalidad del código, claro, del código actual del 83. Muy bien, todo muy regulado y muy atado. Así es la comisión jurídica. Así. La parte fea, ¿no? Decías. Claro, como he dicho, la estructura es la seria, estructura. al menos la más seria, ¿no? Sí, al menos sí, parece la más seria, sí. Josué. Sí, bueno, y que aquí estamos para ayudar, para aclarar dudas, cualquier interrogante que tengan en el desarrollo de esos grupos sinodales, que alguien pueda tener dudas, decir esto no está cumpliéndose, bueno, pues de verdad que nuestra función y nuestra misión es ayudar para que esto que el arzobispo nos ha pedido pues funcione bien, claro. Para que la máquina funcione bien, ¿no? Muy bien, bueno, pues don Josué, María Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos. Os leemos en el reglamento que habéis elaborado. Un placer. Estaremos muy pendientes de que sí se cumpla. Gracias. A ti. Gracias a vosotros. Y nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos porque a continuación vamos a hablar de la historia de los sínodos y su importancia, la importancia de estos acontecimientos en la vida de la Iglesia. Enseguida volvemos. Bueno, apurando los últimos momentos del programa de hoy, como les decíamos, para hablar de historia, para hablar de la historia de los sínodos, que también han tenido mucho que ver y mucho que decir, han sido etapas importantes en la Iglesia Diocesana de Toledo. Y para ello, pues tenemos con nosotros al profesor de Historia, don Miguel Ángel Dionisio, que hoy nos acompaña. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Conchi, por la invitación a este programa. Historiador también, no es la primera vez que viene a hacer un programa sobre los sínodos, ¿verdad que sí? Pero bueno, vamos a ir desgranando. Y en este primer espacio que dedicamos a la historia, a lo que han sido los sínodos, porque fíjense, vamos a celebrar el 26º sínodo diocesano, con lo cual al menos esto nos da una pista bastante clara, y es que ha habido 25 sínodos antes en nuestra archidiócesis de Toledo, ¿no? Pero nos vamos a centrar, según avance el programa y la temporada, en algunos de estos sínodos, los más representativos. Vamos a descubrir pues, qué funciones o qué objetivos tenían cada uno de ellos. Pero a mí me gustaría empezar hablando de que estamos hablando de una tradición de asambleas sinodales. Esto es algo que también se observa cuando uno ve que vamos a celebrar el sínodo número 26, ¿no? Sí, es una tradición que arranca desde los orígenes de la Iglesia, es decir, el acudir a reuniones para afrontar los grandes problemas que van surgiendo en el devenir histórico de la vida eclesial, lo tenemos en el libro de los Apóstoles, lo que llamamos el Concilio de Jerusalén, para afrontar el problema de cómo había que integrar en la Iglesia a los paganos, a los gentiles,
que se hacían cristianos, si tenían que pasar por el filtro del judaísmo o no. Bueno, pues ante ese gran problema que fue de cierta gravedad en la iglesia primitiva, pues los apóstoles se reúnen, tienen conciencia de que es una reunión en el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que les asiste para afrontar ese problema. Y a partir de ahí hemos tenido, a nivel de Iglesia Universal, los grandes concilios ecuménicos, los concilios primeros siglos que tratan las cuestiones cristológicas, y los concilios reformadores, el Concilio de Trento, el Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II. Y eso que se ha hecho a nivel de Iglesia Universal también se ha venido realizando desde los comienzos de las diócesis a nivel local, ya sea en la modalidad de lo que llamamos concilio, ya sea a modo de lo que denominamos sínodo diocesano, que en el fondo la idea es la misma, una reunión para afrontar un problema, una cuestión, la reforma de la Iglesia, cuestiones de la vida eclesial. De la vida pastoral. Pero mi pregunta es, ¿en algún momento algún sínodo a lo largo de la historia ha pretendido revisar o cambiar la doctrina o el depósito de la fe? Porque está muy claro que, y en esto insiste bastante el señor arzobispo de Toledo, este sínodo que se plantea no viene a reformar nada de eso. ¿En algún momento de la historia de la Iglesia ha sido así? Los sínodos, como reuniones de las iglesias locales, incluso los concilios que se han venido celebrando también a nivel de provincias eclesiásticas. En Toledo hubo uno en los años 50, el último concilio provincial de la provincia eclesiástica de Toledo fue en tiempo del cardenal Playdeniel. Bueno, no tratan de crear doctrina, ni de reformar, ni alterar doctrina. El depósito de la fe. Simplemente, podríamos decir que son reuniones de tipo pastoral, en sentido amplio. Es decir, no es lo mismo lo que entendemos por pastoral en los sínodos de la Edad Media, claro, que lo que podemos entender en el día de hoy. No es lo mismo las reuniones de eclesiásticos, que fundamentalmente se han sido los sínodos de la historia, con lo que son un sínodo, o lo que es un sínodo después del Concilio Vaticano II, como ya vivimos en Toledo con el 25º sínodo bajo el cardenal Marcelo. Entonces, va evolucionando, pero la idea es siempre una asamblea que trata de aplicar a la iglesia local, pues, o bien la doctrina de los concilios ecuménicos, o bien ante necesidades concretas de esa diócesis o de ese conjunto de diócesis. En el caso de los concilios provinciales, bueno, pues qué necesidad hay, qué hay que reformar, qué transformar. Entonces, esta ha sido un poco la idea de los sínodos. Reformar o aplicar la vida de cada diócesis, pues las recetas, podemos decir, que se necesitan. ¿Qué hay que hacer para que la Iglesia de Toledo en el siglo XXI sea evangelizadora? Pues de eso se va a tratar en el sínodo que estamos arrancando. ¿Qué necesidad pastoral tenía? ¿Qué había que cambiar en la vida de la Iglesia diocesana cuando se celebró el sínodo promovido por el cardenal don Marcelo? Bueno, eso es el objetivo. Sí. No se trata de reformar la doctrina, nosotros no tenemos que aplicar ningún dogma, ningún contenido de fe, ninguna idea de cambio ni de reformación. Es, en ese sentido, algo eminentemente práctido. Los sínodos y los concilios provinciales son reuniones eminentemente prácticas. Para la doctrina ya está las grandes asambleas ecuménicas presididas por el obispo de Roma. Por el Papa. Un dato curioso, que antes hablábamos a micrófono cerrado, ¿no? En los sínodos, bueno, en este, ¿no? Estamos viendo el llamamiento a que participen todos, para eso, pues esa propuesta pastoral presinodal de 3 años que ha precedido al sínodo que comienza ahora, donde, bueno, pues se nos ha mostrado la vocación de los laicos, la vida consagrada, los sacerdotes y esa necesidad de seguir caminando juntos. Pero esto no siempre ha sido así, es decir, en los sínodos no participaban todos. No, efectivamente, los sínodos, la mayor parte de los sínodos que ha habido en la Iglesia diocesana de Toledo, hasta el último sínodo histórico que fue el del cardenal Portocarrero a finales del siglo XVII, eran reuniones esencialmente de clérigos. La gran aportación del Concilio Vaticano II fue redescubrir el papel de los laicos en la vida de la Iglesia. Y entonces, ya en tiempo del cardenal don Marcelo, la preparación y la vivencia del 25º sínodo diocesano
tuvo digamos, una respuesta abrumadora por parte del pueblo de Dios. Yo recuerdo haber formado parte de... ¿Ah, sí? Pues, sí. ¿Pero de niño? No, de adolescente, antes de entrar en el seminario, y teníamos nuestras reuniones de preparación del sínodo, que fue una preparación muy intensa, muy seria, muy entusiasta. La gente, yo recuerdo que teníamos auténtico entusiasmo por el sínodo. Pues los grupos los formábamos laicos en aquel momento, que yo era laico, claro. Entonces, esa es la gran aportación del Concilio Vaticano II. Y los sínodos, porque también es cierto que los sínodos se han reactivado después del concilio, precisamente porque el sínodo supone una participación de todo el pueblo de Dios, sacerdotes, vida consagrada, sí. seglares, pues... tomando un poco también como referencia la celebración de los sínodos que hay en Roma, que instaura el Papa Pablo VI después del concilio, que han ido tratando también cuestiones puntuales de la vida de la Iglesia y han ido creando doctrinas. En ese sentido, esto sí, bueno, pues el sínodo se entiende después del Concilio Vaticano II como una herramienta de renovación pastoral de las diócesis. Por eso es casi muy usual o relativamente frecuente que, además en estos tiempos que son tan cambiantes, que un nuevo pontificado de un obispo en una iglesia local pues conlleva la celebración de un sínodo que permita ver cuál es la realidad de la diócesis, cuáles son las necesidades y cuál es la respuesta que hay que dar en el contexto concreto. Obviamente, nuestra situación hoy en día no tiene nada que ver a nivel sociológico, a nivel cultural, a nivel demográfico, a todos los niveles no tiene nada que ver, o muy poco que ver, con la situación que vivió Toledo a finales de los 80 y principios de los 90, que es cuando celebramos el anterior sínodo. En estos cambios que se han producido, han pasado más de 30 años, pues es necesario ver cuál es la realidad de esta iglesia de Toledo y cómo tenemos que anunciar el Evangelio en este contexto concreto. Retos y desafíos, efectivamente, ¿no?, que tiene la iglesia. Bueno, nos remontamos a la historia. El primer sínodo de Toledo, 1291. Efectivamente, el primer sínodo toledano es de este año, bajo el pontificado del arzobispo Gonzalo Pétrez. Tenemos muy poca documentación de ese sínodo, ¿no? unas actas, pero es un sínodo que sabemos que fue sínodo y que el arzobispo, con la ayuda del clero de la diócesis, pues afronta una serie de cuestiones prácticas de la vida diocesana de aquel momento. Estamos en plena Edad Media. Pero como punto de arranque, efectivamente, tenemos ese sínodo, 1291. Va a pasar algún tiempo hasta que sea el siguiente, 1323, con el arzobispo Juan de Aragón. Pero yo, antes de entrar en lo que sería la historia de los sínodos, sí, yo creo que también conviene recordar que la Iglesia de Toledo tiene una tradición de este tipo, aunque no lo llamemos sínodo, muy potente, que es la de los concilios de la época visigoda, que yo creo que no lo podemos olvidar. Nosotros empezamos a enumerar los sínodos a partir de este sínodo de Gonzalo Pétrez hasta el del cardenal González Martín y el próximo, sí, nuestro 26 o 26º sínodo diocesano, pero en Toledo tuvimos en la época visigoda, incluso antes, una tradición de asamblearia del clero con el obispo, pero incluso en la época visigoda también con participación de seglares, aunque es una participación muy concreta, como ahora indicaré, que yo creo que no podemos olvidar. Es decir, de Toledo, la ciudad de los concilios. Sí, pero aquí me gustaría detenerme porque le voy a pedir que me explique, o que nos explique, la diferencia entre un concilio y un sínodo. Bueno, a nivel... Aunque hablemos de esa tradición que precede el que surjan los sínodos en nuestra archidiócesis, ¿no? Bueno, pues quizá sea simplemente de modo de denominar. En la práctica, sí, la diferencia entre el primer concilio que sabemos que se celebró en Toledo, que es el año 400, bueno, 400 o 397, no está clara la fecha, pero en torno al año 400, ¿sí?, que es el primer concilio de Toledo, y los sínodos medievales son reuniones del clero para afrontar cuestiones. En el caso del primer concilio de Toledo, del año 400, sí que se afrontan cuestiones dogmáticas, porque es un reto que había en la Iglesia hispana, en ese momento, que es el priscilianismo, que es una herejía de la época, tipo gnóstico, que en torno a un
personaje bastante importante de la vida de la Iglesia hispana de aquel momento, Prisciliano, que era obispo de Ávila, y que promueve un cristianismo ascético, renovador, pero con tintes gnósticos. Entonces, unos años antes de este concilio, Prisciliano es condenado a muerte por el emperador, pero el priscilianismo sigue teniendo mucho auge en Hispania. Bueno, pues este concilio, año 400, afronta el priscilianismo, pero aunque sea una cuestión, diríamos, de tipo dogmático, es decir, la herejía o los desvíos de Prisciliano, se trata de afrontar pastoralmente esta realidad. ¿Cómo acabamos con los restos del priscilianismo? ¿Cómo presentamos la doctrina cristiana en este contexto? Y luego la tradición que continúa en la época visigoda, tenemos hasta principios del siglo VIII, unos años antes de la invasión musulmana, concilios. Hay 18 concilios. Partiendo de este primer concilio del año 400, hay 18 concilios, en los cuales, en algunos, a partir de la institucionalización del reino visigodo de Toledo, sí que hay participación de seglares, pero para cuestiones de tipo civil, porque los concilios de Toledo son asambleas mixtas, son asambleas que por una parte tratan cuestiones de tipo religioso, pero también cuestiones de tipo civil. Como por ejemplo la sucesión de los reyes, que en la época visigoda era un problema, claro, porque como los reyes tratan de institucionalizar una monarquía hereditaria, pero la tradición visigoda era electiva, pues hay una lucha, y entonces los concilios incluso van a establecer el modo de sucesión, ¿no? ¿Y qué hay que hacer si un rey...? Hay una cosa muy curiosa. San Isidoro de Sevilla tenía una frase: Rex eris si recti facies, se non facie non eris. Eres rey si actúas bien. Si no actúas bien, no eres. Con lo cual se justifica de alguna forma la deposición de un rey que fuera tiránico. Entonces, este concilio de Toledo... a ver, nosotros tenemos una clara diferenciación entre lo civil y lo religioso. Esto no existe en el mundo antiguo. Sí. Entonces, hay que interpretarlo desde claro, ahí. Hay que ver el contexto de la Hispania visigoda, del reino visigodo de Toledo, pero sí es cierto que trataban, cuando eran cuestiones meramente eclesiásticas, no estaban los laicos. Es decir, en los concilios de Toledo de la época visigoda son reuniones en los que está el rey, pero bueno, esto también pasa en los concilios ecuménicos. El concilio de Nicea hay representación del emperador y se convoca un poco a instancias del emperador Constantino para afrontar el arrianismo. Sí. Entonces, en una sociedad en la que no hay diferenciación entre lo eclesiástico, lo religioso y lo civil, es normal que se dé esta aparente confusión que la gente en la época no entendía como confusión. Pero sí es cierto que los concilios de Toledo, cuando había que tratar cuestiones puramente eclesiásticas, no estaban los laicos. Y estos concilios se convertían en norma legislativa para el reino. Entonces yo creo que estos antecedentes no lo tenemos que olvidar. Es verdad que la invasión musulmana rompe esa tradición, rompe la vida normal de la Iglesia diocesana de Toledo. Hay vida cristiana en Toledo después del 711, sabemos que hay obispos en la época musulmana, conocemos algunos nombres, tenemos muchas lagunas sobre esa época. Sabemos de Lipando, y la doctrina herética que él defiende del adopcionismo, sabemos de algunos nombres, incluso algunos solamente conocemos el nombre árabe, pero sí que hay obispos en Toledo durante la Edad Media, en la época musulmana. Incluso el último obispo, Pascual, muere un poco antes de la reconquista de la ciudad. Entonces, no sabemos si en la época que llamamos mozárabe, bajo el dominio musulmán, hubo este tipo de asambleas. Es posible que hubiera reuniones del obispo con su clero. Y una vez que la diócesis es restaurada, tras la reconquista de la ciudad por Alfonso VI en el 1085, es cierto que los datos históricos nos hablan de una tardía recuperación de las asambleas sinodales, pero es verdad que tampoco sabemos. Es decir, la documentación nos habla de que en 1291 Gonzalo Pétrez convoca este sínodo. Antes no tenemos documentación. Pero eso no significa que no significa que no los haya habido. Entonces, o que quizá los haya habido de modo más informal, es decir, una reunión del obispo con su clero. Pero el primero es este. Gonzalo Pétrez convoca esta reunión de clérigos de la diócesis y además
tenemos las actas. La documentación, claro, el problema de la documentación medieval es que a veces se ha perdido y hay que reconstruir, pero porque para los sínodos de Toledo, en la época medieval, tenemos que hacer una búsqueda por varios archivos. Tenemos que ir a la Biblioteca Nacional, tenemos el archivo capitular, tenemos el archivo diocesano, tenemos alguna biblioteca por ahí española, con lo cual nadie nos asegura que en un momento determinado no puede aparecer un manuscrito o un documento que nos hable de otros sínodos anteriores. Pero lo que sí es cierto es que a partir del año 1291, la Iglesia diocesana de Toledo va a convocar sínodos. Que en la Edad Media era algo muy recurrente, de hecho se mandaba, luego no se cumplía nunca, pero una celebración regular de sínodos. Ah, sí. Luego, repito, no se cumplía y tenemos ahí ese salto, en el caso de Toledo, de 1221 a 1323, cuando un arzobispo, que es la figura más importante de la Iglesia toledana medieval, que es Juan de Aragón, que era un infante de Aragón, que llega a ser arzobispo de Toledo, pues convoca este otro sínodo. Y luego vamos a irlos escalonando. Y llegará, como ya veremos más adelante en otros programas, el sínodo de Portocarrero a finales del 17, y ya no vamos a tener más sínodos hasta la época de don Marcelo. Anda. Pero sí vamos a tener, como también os he dicho antes, en el caso de Pla y de Niel, a un concilio provincial, que es otra cosa. Porque los concilios provinciales abarcan varias diócesis, pero tienen la misma finalidad, es decir, cómo vamos a tratar cuestiones que afectan la vida común de esta provincia eclesiástica. Y que también, por ejemplo, tenemos en algunos concilios provinciales que podemos incluir en esta tradición sinodal después de Trento. Es decir, el concilio de Trento, las normas reformadoras, tanto disciplinares como también dogmáticas, la clarificación que hace Trento de la doctrina frente a los errores de Lutero, bueno, pues ¿eso cómo se va a implementar en las diócesis? Bueno, pues se van a celebrar, y en España en concreto, por indicación del rey Felipe II, que va a ser el gran promotor de la aplicación de Trento en Toledo, salvada su autoridad real, que esto siempre ha quedado muy claro, es decir, que mientras no vaya contra la autoridad del rey, pero la reforma en España de Trento, una reforma que ya venía de antes, es decir, que no olvidemos que en España la reforma eclesiástica viene de la época de Cisneros y de Isabel la Católica. Bueno, pues las normas de Trento vamos a empezar a aplicarlas a través de concilios provinciales que hagan que lo que ha dicho las Trento, aterricen de alguna manera, ¿no? Como en estas iglesias diocesanas, que en el caso de Toledo fue muy curioso, porque como el arzobispo estaba bajo un proceso inquisitorial, que es el arzobispo Carranza, no pudo presidir, tuvo que presidir el obispo más antiguo, que creo que recordar que era el de Córdoba, si no me equivoco, y además en ese contexto de que está muy influido por toda la doctrina renovadora de Juan de Ávila. Entonces, bueno, ha sido algo muy usual en la vida de la Iglesia, algo muy recurrente, y podemos comprobar que muchas diócesis españolas de la actualidad, estos últimos años, se han venido celebrando sínodos. O sea que tenemos que ver que es una herramienta muy válida, pero que además tiene una tradición. Y nuestra Iglesia diocesana de Toledo, creo que vale la pena, ahora que estamos comenzando, recordar nuestra tradición asamblearia, por decirlo así, porque hablando de asamblea podemos incluir concilio y sínodo, que repito, vuelve a ser en la práctica, así muy de andar por casa, vendría a ser casi lo mismo. A nivel diocesano, un sínodo y un concilio, pues más o menos, con sus matices jurídicos y tal, pero bueno, en la práctica lo mismo es tratar de renovar la vida de una iglesia. Bueno, pues es que no partimos de cero, que tenemos una tradición muy antigua, que repito, el año 400 o en torno al año 400 ya tenemos en Toledo la celebración de una asamblea conciliar. Bueno, pues con el compromiso de hacernos eco de esa tradición sinodal de la Archidiócesis de Toledo y darlo a conocer, pues vamos a mantener este espacio, si le parece, pues perfecto. Para ir profundizando en algunos de los sínodos más importantes que se han celebrado aquí en nuestra archidiócesis, con la ayuda también del archivo, que creo que nos va a venir muy bien porque nos han chivado por ahí que hay documentos muy interesantes. Tenemos algunos documentos también de la época de Cisneros, porque Cisneros ya veremos, Cisneros convoca varios sínodos, igual que hay periodos en los que no hay ningún sínodo. Cisneros, que es un arzobispo reformador,
va a convocar sínodos, y además sínodos muy importantes. Los de Alcalá y de Talavera, que ya hablaremos de ellos, tienen una importancia clave no solamente para la reforma religiosa, esta reforma que se está fraguando a final de la Edad Media en la diócesis de Toledo, sino para toda Castilla. Y así lo plantea Cisneros, que es modelo para todo el reino de Castilla. Muy interesante. Don Miguel Ángel, gracias. Gracias a ti por la invitación y seguimos hablando de sínodos. Seguimos hablando de sínodos, desde luego que sí. Bueno, nosotros llegamos al final del programa de esta semana, pero les emplazamos a que sigan con nosotros y la semana que viene volvemos en Objetivo Sínodo. Gracias.